El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada, un momento que en mi memoria se ha grabado con la precisión cruel de un trauma, la hora en que el mundo se detiene y la desesperación alcanza su punto más álgido. Yo, Elías, un hombre acostumbrado a la lógica implacable de los números, un ingeniero que creía en lo tangible y lo verificable, me encontraba de rodillas junto a la cuna de mi hijo Mateo, de apenas 3 años, sintiendo el calor abrasador que emanaba de su pequeño cuerpo. Un calor que el tiempo y las medicinas se negaban a ceder. Llevábamos 3 días de batalla contra una fiebre indomable, una infección viral extraña que los médicos del hospital local no conseguían identificar ni contener. Los antibióticos recetados parecían inertes ante la tenacidad del virus, y cada hora que pasaba, el termómetro digital gritaba una cifra más alta, acercándose peligrosamente al punto de no retorno. Mi esposa, Clara, una mujer que siempre había sido mi ancla, mi roca de serenidad, estaba exhausta, sentada en la mecedora, su rostro pálido y sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la ansiedad, susurrando oraciones incoherentes, un acto desesperado que ella, una agnóstica confesa, nunca habría contemplado en circunstancias normales. Esa imagen de Clara, recurriendo a la fe ciega, me golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico médico. Era la prueba de que habíamos agotado todas las vías racionales y estábamos al borde del abismo. El knowledge diagnóstico más reciente, comunicado por el pediatra de guardia con una voz grave y resignada, había sido aterrador. Si la fiebre no cede antes del amanecer, tendremos que sedarlo y transferirlo a la unidad de cuidados intensivos en la capital. Hay riesgo de convulsiones permanentes o daño neurológico irreversible. Esas palabras se repitieron en mi mente como un mantra de terror, y al sentir la frente hirviendo de Mateo, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío del miedo existencial, el terror de un padre enfrentándose a la posibilidad de perder lo más preciado de su vida. Me levanté, sintiéndome inútil e impotente, y fui a la cocina a preparar otro baño de esponja con agua tibia, una medida de enfriamiento desesperada que solo ofrecía un alivio temporal. Pero al pasar junto al espejo del pasillo, vi a un hombre que no reconocí, con barba de 3 días, los ojos hundidos y el alma desgarrada, y en ese momento me permití por primera vez en mi vida dudar de todo lo que creía. ¿Dónde estaba la lógica, la ciencia, el orden que siempre había regido mi existencia ante el caos incomprensible de la enfermedad de mi hijo? Cuando volví al dormitorio, Clara se había quedado dormida, su cabeza apoyada en el respaldo de la silla, su respiración superficial. La protegí con una manta y me centré de nuevo en Mateo. Su respiración era rápida y superficial, y sus labios estaban resecos. El termómetro marcó 40.5 grados centígrados, un número que encendió todas mis alarmas y me impulsó a la acción. Tenía que ser fuerte por él. Lo tomé en mis brazos con cuidado. Su cuerpo ardiendo se sentía diminuto y frágil contra el mío, y lo llevé al baño para el baño de esponja. Le hablé con voz suave, contándole historias inventadas de barcos piratas y tesoros escondidos, tratando de proyectar una calma que estaba a kilómetros de sentir. Pero Mateo no reaccionaba, solo emitía pequeños quejidos de dolor que me perforaban el alma. Al regresarlo a la cuna, la desesperación me consumió. Me arrodillé junto a él, mis manos apretando el borde de madera de la cuna, y solté un lamento silencioso que venía de lo más profundo de mi ser. Dios, o lo que sea que exista ahí fuera, si tienes un plan, si realmente juegas con nuestras vidas, por favor, detente, tómame a mí, pero deja a mi hijo, él es solo un niño, supliqué. Mi voz apenas un murmullo que se perdió en la oscuridad de Kuninosiantun. La habitación era la rendición de mi lógica ante la fuerza superior del amor paternal. Fue entonces, en el silencio denso de la madrugada, en el pico de mi desesperación, que el inexplicable ocurrió. No fue un trueno, ni una luz cegadora, sino un sonido, un tintineo suave, casi imperceptible, como el de una campanilla de cristal que resonó brevemente en la habitación. Al principio, pensé que había sido mi imaginación, el estrés jugando trucos con mi mente agotada, pero luego, Clara se despertó abruptamente,
sus ojos grandes y asustados. «¿Qué fue eso, Elías? ¿Escuchaste?», preguntó con un hilo de voz, confirmando que el sonido había sido real. Ambos miramos alrededor de la habitación, pero no había nada fuera de lo común. La ventana estaba cerrada, el móvil en silencio. La única fuente de sonido era la respiración agitada de Mateo. Pero mientras lo observaba, algo cambió. Lentamente, casi imperceptiblemente, el rubor escarlata de sus mejillas comenzó a atenuarse. La frente que ardía hace segundos se sentía ahora menos caliente, más cercana a lo normal, con una rapidez imposible. Clara se acercó a la cuna con una cautela religiosa y tomó el termómetro digital. Sus manos temblaban, lo colocó bajo el brazo de Mateo y esperamos. El pitido final resonó en la habitación y al mirar la pantalla, Clara soltó un grito ahogado que no era de terror, sino de asombro y alivio. La temperatura de Mateo había caído a 37.1 grados en cuestión de minutos. Sin medicamentos, sin intervención humana, la fiebre que se había mantenido por encima de 40 grados había desaparecido. Había ocurrido algo que desafiaba toda mi comprensión científica, algo inexplicable que nos había devuelto a nuestro hijo al borde del amanecer. El alivio nos golpeó con la fuerza de un tsunami, un torrente de emociones que nos dejó exhaustos y temblorosos. Clara se desplomó sobre la cuna, sus lágrimas, que antes eran de desesperación, ahora eran un torrente de gratitud incontrolable. Yo, el ingeniero pragmático, me senté en el suelo, incapaz de procesar el milagro que acababa de presenciar. Mi mente, entrenada para buscar la causa y el efecto, se encontraba en un estado de suspensión total. ¿Cómo explicar una caída de temperatura tan drástica y rápida sin intervención médica, coincidiendo precisamente con ese inexplicable sonido de campanilla? El amanecer trajo consigo la luz y la evidencia tangible del cambio. Mateo dormía plácidamente. Su respiración era rítmica y profunda. El color había regresado a sus labios, y al tocarlo, su piel se sentía fresca y suave. El niño que hacía unas horas estaba al borde de la crisis era ahora un pequeño durmiente, ajeno al drama de la madrugada. Cuando el pediatra llegó para la ronda matutina, su asombro fue tan grande como el nuestro. «Esto es inusual. La temperatura es perfectamente normal y los signos vitales han mejorado dramáticamente. Clínicamente, parece que la infección se ha revertido espontáneamente. Es un giro muy afortunado», murmuró, revisando los gráficos que mostraban la curva de fiebre ascendente que de repente se desplomaba en picada justo a las 3:07 am. No había explicación médica, no se había administrado ningún medicamento nuevo. La ciencia no tenía una respuesta para lo que había ocurrido. Le contamos al médico sobre el tintineo, sobre el sonido de la campanilla que precedió al cambio, y él, un hombre de ciencia acostumbrado a la frialdad de los hechos, nos miró con una mezcla de escepticismo profesional y una pizca de incomodidad. El estrés, la privación del sueño, las alucinaciones auditivas son comunes en situaciones de alta ansiedad. Su mente estaba buscando una señal, un punto de inflexión. La recuperación fue un golpe de suerte biológico, nos explicó, tratando de devolver el evento al reino de lo racional. Pero ni Clara ni yo estábamos convencidos. Ambos habíamos oído el sonido, ambos habíamos presenciado el cambio instantáneo, y sabíamos que la lógica del doctor se quedaba corta ante la magnitud de lo presenciado. A los pocos días, Mateo fue dado de alta. Regresamos a casa con una sensación de fragilidad y una conciencia aguda de que la vida podía cambiar en un instante. La casa se sentía diferente, como si una presencia invisible se hubiera detenido en 1960. Ella, dejando un rastro de misterio y gratitud. Clara se aferró a la explicación de un milagro. Su fe recién descubierta se convirtió en su nuevo ancla y comenzó a investigar historias de sanaciones espontáneas, buscando patrones, recurriendo a lo esotérico, a lo espiritual, para darle un nombre a lo que habíamos vivido. Pero yo, Elías, el ingeniero, no podía rendirme tan fácilmente a lo inexplicable. Mi mente exigía una explicación tangible, una causa, un origen para ese sonido y ese cambio repentino. Me obsesioné con el tintineo,
Revisé la casa de arriba abajo, buscando cualquier objeto que pudiera haberlo causado. Un adorno de cristal roto, una vibración de la calefacción, un insecto atrapado, pero no encontré nada. La habitación de Mateo estaba impecable. El silencio era absoluto, y mi frustración crecía. Era como si una variable desconocida se hubiera introducido en mi ecuación vital, arruinando mi perfecto universo de certeza. Pasé semanas revisando grabaciones de seguridad de la calle, buscando interferencias electromagnéticas, cualquier fenómeno físico que pudiera explicar el sonido, pero no había nada, solo la normalidad inquietante de una madrugada tranquila, hasta que Clara me recordó algo. Elías, ¿te acuerdas de mi abuela Elena? Ella siempre decía que cuando un alma te cuida, te avisa con un sonido de campana de cristal, el sonido de la transición, de la paz, me dijo, su voz llena de la convicción que a mí me faltaba. La abuela Elena había muerto hace casi un año, y aunque yo no había sido muy cercano a ella, recordaba vagamente esa superstición, ese folclore que ella compartía con dulzura. En ese momento, la idea me pareció ridícula, una coincidencia sin sentido, pero mi desesperación por una respuesta me impulsó a la única pista que me quedaba, la búsqueda de un significado espiritual a un evento que se reía de la ciencia. Recurrí al viejo álbum de fotos de Clara, buscando algo, cualquier cosa relacionada con la abuela Elena, y allí estaba, una foto amarillenta de la abuela, con un rostro sereno y sabio, sosteniendo en sus manos un pequeño objeto que reconocí de inmediato. No era una campana, sino un pequeño candelabro de cristal tallado, conocido en la tradición de Europa del Este. Como un guardián del aliento, se decía que absorbía el sufrimiento de la casa y que solo sonaba cuando un gran peligro era evitado o cuando un alma transitaba en paz. La abuela lo había tenido en su mesita de noche durante toda su vida, un objeto que yo nunca había notado en la casa. La búsqueda de ese objeto se convirtió en mi nueva obsesión. No estaba en la habitación de Mateo ni en el salón, y al preguntarle a Clara, ella me dijo que se lo había dado a su tía, la hermana de su madre, que vivía en un pueblo al otro lado del país. El ingeniero en mí se rindió ante el misticismo, y la única forma de encontrar la paz era ir a buscar ese candelabro, ese posible nexo entre lo inexplicable y la sanación de mi hijo. Un viaje de fe que el viejo Elías nunca habría emprendido. El viaje a la casa de la tía abuela de Clara, una mujer llamada Sofía, que vivía en un remoto pueblo de montaña, se sintió como una peregrinación hacia lo irracional, un acto de desesperación revestido de la búsqueda de un objeto. Yo, el hombre de la razón y el método, conducía mi coche a través de carreteras sinuosas, sintiendo cómo mis convicciones se desvanecían con cada kilómetro de asfalto que me separaba de mi vida anterior. Clara no me acompañó. Tenía que quedarse con Mateo, cuyo regreso a la normalidad seguía siendo una fuente de asombro y vigilancia constante, pero sus palabras finales resonaron en mis oídos. Tráelo, Elías. Si ese objeto tiene algo que ver, necesito sentir que la abuela nos cuidó. Era una súplica que no podía ignorar. Al llegar al pueblo, el aire era frío y puro, un contraste con el ambiente cargado de la ciudad, y la casa de la tía Sofía era una construcción antigua de piedra, rodeada de un jardín exuberante, lleno de hierbas medicinales y flores silvestres. Al llamar a la puerta, me abrió una mujer de mediana edad, con el mismo rostro sereno y ojos profundos que Clara, su tía, Sofía, me recibió con una calidez inesperada, como si mi búsqueda de un objeto místico fuera completamente normal. Le expliqué mi misión, omitiendo la parte del pánico y la desesperación. Solo mencioné que Clara deseaba recuperar un recuerdo familiar, el candelabro de cristal de la abuela Elena, conocido como el guardián del aliento. La tía Sofía me invitó a pasar a un salón acogedor, lleno de libros viejos y el olor a té de hierbas. Y al sentarme, mi mirada se dirigió inmediatamente a una vitrina de cristal en un rincón, y allí estaba, el candelabro, exactamente como en la foto, pequeño, tallado con múltiples facetas, que capturaba la luz de la mañana y la dispersaba en pequeños destellos iridiscentes. Antes de que pudiera pedirlo,
La tía Sofía se sentó frente a mí con una expresión de profunda seriedad. Sé por qué. Estás aquí, Elías. Clara me llamó, y la abuela Elena también me lo dijo. Sus palabras me paralizaron. La lógica se evaporó de mi mente. ¿Qué quiere decir con que la abuela Elena le dijo algo? Ella falleció hace casi un año, pregunté. Mi voz apenas un balbuceo. La tía Sofía sonrió, una sonrisa triste y a la vez reconfortante. Elena no está muerta, Elías. Solo ha cruzado el velo. Ella me visita en mis sueños y me dijo que tú vendrías. El ingeniero incrédulo, buscando una explicación para el milagro de tu hijo. Ella te preparó para esto, Elías. Ella te salvó. Me contó una historia que desafiaba toda mi comprensión de la realidad. La abuela Elena era una mujer con un don especial, una conexión con lo que ella llamaba la energía de la transición. Y su guardián del aliento era más que un candelabro, era un receptor, un amplificador de esa energía. Elena sabía que Mateo iba a enfermar gravemente. Me lo dijo hace meses. Me dijo que el candelabro tenía que estar conmigo, lejos de ustedes, porque era demasiado poderoso, que ella lo activaría en el momento justo para interceptar el sufrimiento y que solo lo haría una vez. Me reveló, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una grieta en los cimientos de mi mundo racional. Le pregunté sobre el tintineo, el sonido que Clara y yo habíamos escuchado en el punto álgido de nuestra desesperación. Ese es el sonido de la energía al ser liberada, Elías. El momento en que el sufrimiento se detiene. La abuela lo hizo. Ella lo utilizó todo, toda su reserva de energía, para devolverles a su hijo sano. La explicación era descabellada, imposible, pero encajaba perfectamente con la realidad inexplicable de la caída de fiebre de Mateo. La tía Sofía me tomó de la mano, sus ojos penetrantes y llenos de convicción. Tu escepticismo te salvó, Elías. Si hubieras tenido este objeto en casa, hubieras intentado usarlo antes, sin saber cómo funciona, y la energía no habría estado concentrada para el momento clave. Elena te mantuvo en la oscuridad a propósito, para que el milagro fuera un acto puro de amor incondicional en el último momento. Esta parte de la historia me golpeó profundamente. La idea de que mi propia ignorancia y escepticismo habían sido parte del plan de rescate. Me permitió tomar el candelabro. Al sostenerlo, sentí un frío inusual. A pesar de su apariencia frágil, parecía denso, pesado, y al examinarlo de cerca, noté una microfisura que no estaba en la foto. Una delgada línea que recorría la base de cristal. El cristal se rompió al liberar la energía. Elías se consumió en el acto. Ya no tiene el mismo poder. Es solo un recuerdo, pero es la prueba tangible que el ingeniero necesita, me dijo Sofía con una sonrisa comprensiva. Mi mente todavía luchaba por aceptar la explicación, pero al mirar la microfisura, la evidencia de una fuerza liberada que había dejado una marca física, mi corazón se rindió. La lógica no podía explicarlo, pero el amor sí. El amor de una abuela, trascendiendo la vida, había intervenido en el mundo físico para salvar a su nieto. Me despedí de la tía Sofía, llevándome el candelabro roto y una verdad que cambiaría mi vida para siempre. La verdad de que el mundo era mucho más vasto y misterioso de lo que mi ingeniería me había permitido ver. Regresé a casa con la certeza de que Mateo no solo se había salvado, sino que había sido el catalizador de mi propia transformación. El milagro no había sido solo su curación, sino la apertura de mi corazón a lo inexplicable. Un regalo de mi abuela política, un guardián del aliento roto que ahora se convertiría en el objeto más preciado de mi existencia, el puente entre la razón y la fe. El regreso a casa fue un viaje de introspección. La autopista, que antes era solo una ruta eficiente, ahora parecía una línea de tiempo que separaba mi yo pasado, el ingeniero escéptico y rígido, de mi yo presente, el hombre que sostenía en sus manos un candelabro de cristal fisurado, la prueba tangible de un milagro. Al entrar, Clara me recibió con un abrazo apretado. Sus ojos se posaron inmediatamente en el guardián del aliento, y su rostro se iluminó con una mezcla de reconocimiento y alivio. Es él, Elías, es exactamente como lo recuerdo. ¿Qué te dijo la tía Sofía?, me preguntó,
con una urgencia que no admitía demoras. Le conté la historia completa sobre el don de la abuela Elena, sobre el propósito del candelabro, sobre la microfisura que probaba el gasto total de energía y sobre cómo mi propia incredulidad había sido un factor clave para que la sanación ocurriera en el momento perfecto. Clara escuchó atentamente, sin interrupción, y al final, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de pena, sino de una profunda gratitud. Ella nos cuidó, Elías. Nos amó lo suficiente como para cruzar el velo y hacer esto por nosotros, susurró, besando la pequeña figura de cristal con una reverencia que yo entendía por completo. A partir de ese día, el candelabro se convirtió en el centro de nuestra casa y de nuestras vidas. Lo colocamos en la repisa de la chimenea, visible pero intocable, un altar a lo inexplicable y a la fuerza del amor, trascendente. Y aunque la vida siguió su curso, las rutinas se restablecieron, y Mateo volvió a ser el niño feliz y lleno de energía que conocíamos. Algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. La racionalidad ya no era el único faro que nos guiaba. Se había abierto un espacio para el misterio, para la aceptación de que hay fuerzas en el universo que operan más allá de las leyes de la física newtoniana. Yo, por mi parte, no podía simplemente volver a mi antigua vida. Como si nada hubiera pasado, mi trabajo como ingeniero se volvió de repente insuficiente. Las matemáticas y los diseños que antes me daban una sensación de control, ahora me parecían superficiales. Meros juegos en un universo que yo había descubierto que era infinitamente más profundo, complejo e inexplicable. La necesidad de entender, de buscar patrones, no había desaparecido, pero se había reorientado. Ya no buscaba la explicación científica del milagro, sino la comprensión de la conexión, del vínculo que existía más allá de la muerte. Comencé a investigar, no en laboratorios, sino en bibliotecas, sumergiéndome en textos de parapsicología, física cuántica y filosofía oriental. Buscando puntos de convergencia entre la ciencia y la espiritualidad, quería encontrar un lenguaje que pudiera describir la experiencia de la madrugada sin caer en el simplismo de la superstición, y descubrí la noción del entrelazamiento cuántico aplicado al campo emocional, la idea de que dos almas pueden permanecer conectadas de una manera que desafía el espacio y el tiempo, una teoría que, en mi mente, encajaba perfectamente con el acto de la abuela Elena. Clara, por otro lado, se centró en honrar el sacrificio de su abuela de una manera más directa. Comenzó a dedicarse al voluntariado en el hospital infantil, usando la experiencia de la enfermedad de Mateo como un motor para ayudar a otras familias que luchaban contra la desesperación. Su fe se materializó en 1900 actos de bondad concretos, y me di cuenta de que ella había encontrado su propia forma de interpretar y agradecer el milagro. Sin embargo, la paz recién encontrada era frágil, y el universo, como si quisiera ponerme a prueba, nos presentó una nueva amenaza. Un mes después del incidente, una noche, mientras yo estaba trabajando en mi oficina en casa, Clara entró, su rostro de nuevo pálido, y me mostró el candelabro, en la microfisura que yo había notado y que probaba el evento. Se había formado una pequeña y densa mancha oscura, como una nube de humo atrapada en el cristal, y la mancha, aunque minúscula, se hacía más visible a medida que pasaban las horas. Elías, ¿qué significa esto? La tía Sofía dijo que el cristal se había consumido, que ya no tenía poder, me dijo, su voz temblando con una mezcla de miedo y aprensión. Al examinar el guardián, el frío que había sentido la primera vez regresó, pero esta vez era más intenso, casi doloroso al tacto, y al mirarlo sentí una premonición, un escalofrío que me decía que la paz que habíamos comprado con el sacrificio de Elena estaba en peligro de ser reclamada. La mancha oscura en el cristal roto era un presagio, la indicación de que el guardián, aunque supuestamente agotado, estaba reaccionando a algo, a una nueva amenaza que se cernía sobre nuestra familia, una amenaza que aún no podíamos identificar, y esa nueva realidad me obligó a dejar de lado la teoría y la filosofía y a volver a la acción, a la búsqueda activa de lo que el universo estaba tratando de decirnos a través de ese objeto misterioso. La calma había terminado,
y la historia de lo inexplicable apenas estaba comenzando. La pregunta ya no era qué había pasado, sino qué estaba por venir, y si el amor de la abuela sería suficiente para protegernos de un nuevo peligro que el cristal roto parecía anunciar. La aparición de la mancha oscura en el candelabro de cristal fue una descarga eléctrica que nos sacó de nuestra complacencia. El objeto que antes era un símbolo de paz y sacrificio se había transformado en un oráculo sombrío, un detector de peligros que se reía de la lógica de la tía Sofía sobre el cristal consumido. La mancha crecía lentamente, como una tinta negra que se esparcía por las microfisuras, y al tocarlo, el frío era ahora glacial, punzante, como el tacto de un metal. Recién sacado de un congelador, Clara y yo nos enfrascamos en una vigilancia frenética, buscando cualquier señal de enfermedad o peligro alrededor de Mateo. Revisábamos sus comidas, la calidad del aire, la seguridad de la casa, pero todo era normal. Mateo estaba radiante de salud, lleno de esa energía inagotable de los 3 años. La amenaza era invisible, intangible, pero el guardián del aliento la percibía. La urgencia de entender me obligó a contactar de nuevo a la tía Sofía, la única persona que operaba fuera de mi universo racional. Le envié una foto de la mancha oscura, y su respuesta, por teléfono, fue inmediata y grave. El guardián está absorbiendo algo, Elías, algo que no debería, un mal que está cerca, un mal que es diferente a la enfermedad, es una energía de resentimiento, de desequilibrio, que está tratando de colarse en la paz de la casa. Su voz era un susurro urgente que me llenó de escalofrío. Le pregunté qué significaba exactamente, y ella me explicó que el guardián, incluso roto, podía ser activado por la presencia de una mala voluntad dirigida hacia el ser que había salvado, en este caso, Mateo. La mancha oscura era la prueba de que alguien cercano, alguien que conocía nuestra paz, estaba enviando una energía de daño, consciente o inconscientemente. La idea de que alguien nos quisiera hacer daño era tan ajena a nuestra existencia que al principio la descarté. Éramos personas sencillas, sin enemigos, pero la mancha en el cristal crecía y el frío se intensificaba. Decidí ir a mi manera, a la manera del ingeniero. Transformé mi oficina en un centro de investigación de campo. Instalé cámaras de vigilancia discretas alrededor de la casa, sensores de movimiento y hasta un equipo de grabación de audio de alta sensibilidad, buscando patrones, cualquier anomalía que la tía Sofía pudiera interpretar. El misterio se había convertido en un problema de ingeniería inversa que debía resolver antes de que la mancha cubriera todo el candelabro. El punto de inflexión llegó 2 semanas después. Mi vigilancia no detectó nada anómalo en la calle o en la casa, pero al revisar las grabaciones de audio de la cocina de la noche anterior, encontré algo, una conversación que Clara había tenido con su madre, mi suegra, una mujer que siempre había sido crítica y distante, pero que nunca habíamos considerado una amenaza. La conversación giraba en torno a la beca de voluntariado que Clara había conseguido en el hospital, un logro que la llenaba de orgullo. Pero la voz de mi suegra estaba llena de un resentimiento apenas disimulado. «Es ridículo, Clara. Después de todo lo que has pasado, ¿ahora te dedicas a regalar tu tiempo a extraños? Es un capricho que le quita tiempo a Mateo. Deberías estar usando tu tiempo libre para ayudar a Elías en la oficina, o al menos para buscar un trabajo remunerado. Es una falta de respeto a tu propia familia. Tu abuela te hubiera dicho que eso es egoísmo puro». La frase me golpeó como un rayo. Falta de respeto a tu propia familia, egoísmo puro, era una descarga de crítica, juicio y resentimiento. El audio se cortó abruptamente, pero el tono de la suegra era suficiente para enviar un escalofrío por mi espalda. Tomé el candelabro y me dirigí al dormitorio de Mateo. Al acercarlo a él mientras dormía, la mancha oscura en el cristal pareció palpitar. El frío era insoportable, pero al alejarlo y llevarlo a la cocina, cerca del lugar donde Clara y su madre habían hablado, la mancha se calmó ligeramente. Entendí entonces, la mala voluntad no era una maldición satánica o un enemigo externo, era el resentimiento tóxico, el juicio envidioso de una figura familiar, la suegra, que estaba arrojando energía negativa sobre la felicidad y el nuevo propósito de Clara.
un resentimiento que el guardián, activado para proteger a Mateo, estaba absorbiendo. La tía Sofía me confirmó mi teoría. Elías, la envidia familiar, el resentimiento no resuelto, es una de las energías más destructivas, es un veneno lento, y tu suegra, al criticar la felicidad de Clara y su nuevo propósito, está creando un desequilibrio que el guardián percibe como una amenaza directa a la paz del niño, me explicó. Y la solución era simple, pero difícil. Tenía que confrontar la fuente de la negatividad y obligarla a cesar. Tenía que defender la paz que Elena había comprado con su sacrificio. La confrontación ocurrió al día siguiente, en una tensa comida dominical. Esperé el momento oportuno, y cuando mi suegra comenzó a criticar sutilmente la beca de voluntariado de Clara, la detuve en seco. «Sé por qué haces esto», dije con voz firme, poniendo el candelabro en la mesa, su mancha oscura brillando bajo la luz del mediodía. Y sé el daño que esa energía está causando. Y sin revelar el secreto del guardián, le dije que el universo me había enseñado que la paz de mi hijo era lo único que importaba, y que cualquier crítica, cualquier juicio, cualquier resentimiento dirigido a Clara o a nuestra nueva vida sería tratado como una amenaza directa a la seguridad de Mateo. La suegra, al principio, se burló, pero al ver la convicción helada en mis ojos, la mano con la que iba a señalar el candelabro se detuvo en el aire, y por primera vez vi miedo en sus ojos, el miedo de un alma confrontada con la verdad de su propia toxicidad. Ella sabía que la energía que emanaba de ella era real, y su silencio final fue la victoria. El guardián se había calmado, y el ingeniero había aprendido que la mayor amenaza para la paz no es siempre la enfermedad, sino la envidia humana. La confrontación con mi suegra en aquella tensa comida dominical no resolvió 20 años de dinámicas tóxicas, pero estableció un límite inquebrantable. La mención del guardián y mi inusual seriedad, mi abandono de la lógica habitual en favor de una verdad más profunda y amenazante, habían logrado lo impensable. Mi suegra se retiró, no con disculpas, sino con un silencio resentido que, sin embargo, era suficiente. La fuente de la energía negativa se había cortado, y al regresar a casa, el candelabro de cristal roto reflejaba mi victoria. La mancha oscura se detuvo en su avance, y el frío glacial que emanaba de él disminuyó hasta convertirse en un leve frescor. El guardián había cumplido su segundo y último servicio, protegiéndonos no de un virus, sino de la toxicidad humana. El incidente me obligó a revisar mi vida entera. El ingeniero que creía en lo predecible se había convertido en el guardián de un objeto místico y en el protector de la paz emocional de su familia. Entendí que el milagro de Mateo no había sido un evento aislado, sino el catalizador de mi propia evolución. La abuela Elena no solo había salvado a su nieto, sino que había redimido a su yerno, obligándome a ver que la verdadera ingeniería de la vida reside en las conexiones invisibles, en el amor y en la energía que proyectamos. El tiempo pasó, Mateo creció, y con él, mi nueva perspectiva de vida se consolidó. Dejé mi trabajo en la gran corporación y fundé mi propia consultora de ingeniería, pero con un enfoque diferente. Me especialicé en diseño holístico, en crear espacios de vida que no solo fueran funcionales, sino también equilibrados energéticamente, un concepto que mis antiguos colegas habrían tachado de pseudociencia, pero que mis nuevos clientes, personas que buscaban algo más que ladrillos y cemento, valoraban profundamente. Mi éxito se basó en una integración única de la lógica y la intuición, de la ciencia y el misterio. El guardián del aliento permaneció en la repisa de nuestra chimenea, un mudo testigo de los eventos que cambiaron nuestra vida. Y aunque la microfisura con su mancha oscura nunca desapareció, se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y de la necesidad de estar siempre vigilantes contra las fuerzas invisibles, ya fueran virus biológicos o resentimientos familiares. Clara floreció en su trabajo de voluntariado, su fe se profundizó, y el guardián se convirtió en el símbolo de la promesa de su abuela. Su vida tomó un nuevo significado,
y la paz que emanaba de ella era el antídoto perfecto contra cualquier negatividad residual. Una tarde, años después, Mateo, que ya tenía 10 años, entró en el salón y se quedó mirando fijamente el candelabro, curioso como solo un niño puede ser. «¿Qué es eso, papá?» «Parece roto, pero brilla de forma rara», preguntó, y la pregunta abrió la puerta a la explicación que Clara y yo habíamos ensayado miles de veces, pero que nunca habíamos necesitado contarle del todo. Nos sentamos con él y le contamos la historia, no como un cuento de hadas, sino como la verdad profunda de su propia vida. Le hablamos de la abuela Elena, del guardián del aliento, de la fiebre que no bajaba y del sonido inexplicable que marcó el punto de inflexión. Le contamos cómo su abuela, con un amor más fuerte que la muerte, había intercedido por él. Mateo escuchó con una seriedad impropia de su edad y al final no preguntó sobre la ciencia o la magia, sino sobre el amor. «La abuela me salvó porque me amaba mucho, ¿verdad?», preguntó. Y esa simple pregunta encapsulaba toda la complejidad de la experiencia, a lo que solo pudimos responder con una verdad innegable. «Sí, Mateo, te salvó porque te amaba inmensamente y porque el amor es la única fuerza en este universo que puede romper cualquier ley, incluso la de la física y la de la vida y la muerte». En ese momento, al ver la comprensión en sus ojos, sentí la paz total, no la paz temporal que había sentido después de la sanación o la confrontación, sino una paz duradera, la aceptación de que la vida está llena de misterios que no necesitamos resolver, solo honrar. El ingeniero escéptico había encontrado su respuesta, no en una fórmula matemática, sino en la certeza de que hay lazos que trascienden la existencia y que la única forma de vivir plenamente es con el corazón abierto a lo inexplicable. El guardián del aliento, ahora solo un recuerdo roto, me había enseñado que la verdadera seguridad no se encuentra en el control, sino en la fe incondicional en el poder redentor del amor. Y esa era la verdad que ya no podía huir, la verdad que me había dado la vida.